Agradezco en primer lugar a la organización de la 14ª edición del Congreso Internacional Latina de Comunicación Social la oportunidad que nos da de presentar esta comunicación al Congreso. Nuestra comunicación se titula Framing Visual a las elecciones andaluzas. Es un análisis de la imagen de los candidatos en la prensa española y es una comunicación realizada por mí, Miguel Ángel Sánchez de Lanita, de la Universidad de Villanova, y la profesora Teresa Sada, de la Universidad de Navarra. Para el análisis de las imágenes y la cobertura de la campaña electoral hemos elegido las elecciones a la Junta de Andalucía celebradas el 19 de junio de 2022 y en concreto hemos analizado las informaciones relativas a la campaña electoral que se desarrolló entre los días 3 y 17 de junio. Hemos elegido esta campaña electoral porque nos parece que es un contexto apropiado para ver qué tipo de cobertura se ha hecho, ya que hay un enorme grado de polarización en la política española hoy en día y en concreto estas elecciones de Andalucía estaban caracterizadas por esa polarización. También nos interesaba porque descubrimos, y muchos investigadores lo coinciden en ello, que hay un importante grado de paralelismo entre los medios españoles y los partidos políticos y nos interesaba ver de qué manera eso se verifica de alguna manera o se ve comprobado en las imágenes que seleccionan los medios en las campañas, si ese paralelismo existe o se comprueba de alguna manera en esta investigación. Y luego nos interesaba hacer una comparativa entre la prensa nacional y la regional. En este caso, la selección de la comunidad autónoma andaluza es interesante ya que tiene una prensa regional con una enorme tradición y un número de lectores bastante elevado. Los objetivos que nos planteamos en la investigación son 4. Queríamos, en primer lugar, determinar la relevancia de la cobertura visual en tiempos de campaña, comprobar también, en segundo lugar, las diferencias entre prensa regional y nacional en el uso de enfoques visuales. En tercer lugar, queríamos demostrar si la tipología de frames visuales utilizada por los investigadores norteamericanos Grave y Bisi es aplicable a España, a los medios españoles y ayuda a entender el tipo de cobertura realizada por los medios españoles. Y por último, queríamos destacar la caracterización de los candidatos realizadas en las imágenes y si esta tipología, esta codificación que utilizan estos investigadores norteamericanos sirve para percibir o caracterizar los frames visuales de los que se representan a los candidatos. En el marco teórico, para la preparación de ese marco teórico de nuestra investigación, hemos atendido a artículos e investigaciones precedentes que afrontan el estudio de campañas electorales e imagen en asuntos más clásicos como la telegenia, pero también más novedosos como el uso que los candidatos hacen de las redes sociales, la imagen que presentan las redes sociales, así como el aprovechamiento o no de las llamadas photo opportunities o la creación de eventos pensando en la imagen del candidato que pueda captar más votos porque lo relaciona con algún tipo de problemática social, etcétera, ¿no? En el marco teórico, desde luego, el fundamento así más notable son los estudios, las investigaciones que ha habido, los artículos publicados sobre el visual framing, desde la condición o desde la convicción de que las imágenes son unos elementos privilegiados de la noticia y de gran importancia en los frames, en los enfoques de las coberturas informativas. En esas investigaciones sobre el visual framing es verdad que es una perspectiva novedosa que analiza el proceso de decisiones de los medios sobre las imágenes que se publican y somos conscientes y los investigadores a los que hemos accedido son conscientes del efecto poderoso en las percepciones de los lectores, de los usuarios que tienen las imágenes, la selección o focalización que se hace de las imágenes. También a la hora de plantearnos el marco teórico, lo que hemos descubierto es una escasez de estudios específicos de visual framing en campañas electorales. Esto hacía que nuestro trabajo tuviera una especial novedad y en concreto no hemos encontrado trabajos de investigación que apliquen esta metodología del visual framing a campañas electorales en el campo, en el terreno de las elecciones españolas. La metodología que hemos empleado para esta investigación es la de análisis de contenido, en concreto de los medios con mayor número de lectores a nivel nacional en España, el país y el mundo, y también los periódicos con mayor número de lectores en la comunidad autónoma de Andalucía, que son el Ideal y el Sur, ambos del grupo Vocento. Entre ellos hemos seleccionado todos los diarios de esos días, entre el 13 y el 17 de junio,
y de ahí hemos extraído todas las fotografías en las que aparecen algunos de los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. En total hemos analizado 178 imágenes, las cuales han sido estudiadas según la codificación de encuadres visuales de los candidatos políticos empleadas por los investigadores norteamericanos Grafe y Bisi en su investigación del año 2009. Este es el cuadro en el cual se agrupan los diversos ítems que nos han servido para analizar cada una de las fotografías, y ellos la agrupan en torno a tres perfiles generales: el candidato ideal, el activista populista y el perdedor seguro, con esos ítems que están englobados en cada uno de esos perfiles. Ya entrando al ámbito de los resultados, nos ha parecido interesante, en primer lugar, estudiar la presencia de los candidatos en los medios, y hemos comprobado que el candidato que más presencia tiene en las imágenes de los medios, en el conjunto de los diarios analizados, es el candidato del Partido Socialista, Juan Espada, seguido del candidato del Partido Popular, Juanma Moreno. En el concreto ya de cada uno de los medios hay datos relevantes, como el hecho, por ejemplo, de que, sin embargo, en el diario El Mundo pues, presta más atención al candidato Juanma Moreno que a Juan Espadas, que incluso recibe la misma atención que otra de las candidatas, la de Vox, Macarena Olona. Sin embargo, en El País también el que más atención recibe es Juanma Moreno, pero digamos que se distancia Juan Espadas, sobre todo cuando tenemos en cuenta el análisis de las imágenes en los diarios regionales, que sí le prestan más atención a Juan Espadas. Quizá tenga que ver con esto el hecho de que antes de presentarse a las elecciones a la comunidad autónoma, Juan Espadas era el alcalde de Sevilla. Es interesante en el ámbito de los resultados también ver qué tipo de perfil es el más destacado por los diarios de cada uno de los candidatos. Y ahí vemos que es Juan Espadas el candidato que es presentado con más frecuencia como el candidato ideal, mientras que es Juanma Moreno el que es presentado con mayor frecuencia en la columna o en el perfil de activista populista. Resulta también interesante desde el punto de vista cuantitativo de los resultados estudiar qué tipo de perfiles son los más privilegiados por cada uno de los diarios. Y ahí vemos un dato curioso que diferencia o que muestra cómo El Mundo y El Sur presentan más a los candidatos según el perfil del candidato ideal, mientras que El País y Ideal son los que presentan más veces el perfil de activista populista. Ya en el ámbito de las conclusiones, lo que observamos sobre todo es que se comprueba que en todas las fotografías hay elementos de frames, de los frames determinados, definidos por Grafe y Bisi, con lo cual se comprueba ese objetivo que teníamos, que es una metodología aplicable a los medios españoles, que es el candidato ideal, es el frame más utilizado en todos los medios y para casi todos los candidatos, siendo algunos de los ítems de ese perfil de candidato ideal, como el del séquito, la parafernalia, los gestos de afinidad, el más frecuente, que también el de activista populista es un frame frecuentemente utilizado por los medios, con algunos elementos más repetidos, como el hecho de la vestimenta informal, en concreto las mangas remangadas. Aquí vemos algunas imágenes de las que hemos seleccionado entre las analizadas, en las que se ven elementos pues, como el séquito. Es más o menos es habitual ver a los candidatos acompañados de otros personajes representativos de su partido, o el patriotismo con las banderas de España, que en concreto pues, se unen más a alguno de los partidos, o la parafernalia de campaña, otros elementos menos presentes pero muy simbólicos, como la presencia de la religión o de la familia, y siempre la vestimenta informal y los gestos de afinidad son muy repetidos en las fotografías de los medios españoles. Otro elemento que queríamos destacar en las conclusiones es que nos parece que el seguimiento o que las coberturas informativas de las campañas electorales lleva a los periodistas a repetir una serie de patrones, de tal manera que el modo de encuadrar las informaciones está muy marcado por unos ciertos estereotipos, y que hay, insisto, como rutinas informativas, rutinas redaccionales que llevan en ocasiones a los periodistas a hacer coberturas muy homogéneas. Aquí hemos destacado, por ejemplo, hemos destacado en este caso
hemos traído aquí 2 páginas del Mundo y El País en las que aparece una misma fotografía del candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, con la vaca Fadi. Y es notable o es representativo de esta estereotipación en los medios que, bueno, pues ahí se ve como una misma imagen del candidato popular apareció en la cobertura informativa del año 2018 y aparece y es repetida en varios diarios, no solo El Mundo, El País, pero también en otros diarios regionales en la cobertura de las elecciones del año 2022, una cosa que es muchas veces buscada por los propios políticos como representativa y que busca atraer a los electores. Otras conclusiones, pues hemos visto que efectivamente hay diferencias entre la prensa nacional y regional, pero en cuanto a su presencia y notoriedad, pero no en los frames utilizados. Como hemos dicho, el país ideal, es decir, un periódico nacional y uno regional, plantean o priman más el perfil de activista populista, mientras que El Mundo y El Sur priman más el perfil de candidato ideal. Hemos visto y hemos comprobado que los frames visuales tienen sus ventajas respecto a los frames textuales. Es un lenguaje más universal, con más resonancia en el lector y significados implícitos. Y esto nos anima a plantearnos una futura investigación en el que analicemos de alguna manera, quizá más por conversaciones con los propios periodistas, cómo son los procesos de negociación entre los redactores y los reporteros gráficos, cómo se producen esos contenidos informativos y qué marca más, quién tiene el liderazgo o la preponderancia a la hora de crear los contenidos y los textos, las declaraciones, las imágenes captadas durante la campaña. Y por último nos planteábamos, como también futuras investigaciones, ver cómo son las percepciones de los lectores en coberturas típicas de campaña. Nos parece que puede haber que esa estereotipación de las campañas o esas rutinas repetidas, esa homogeneidad puede crear hastío o saturación entre los lectores y nos gustaría relacionarlo con algunas investigaciones que hablan del newsgrazer, de ese cambiar la atención por la repetición o la excesiva repetición de coberturas muy similares. Muchas gracias y quedamos a su disposición para cualquier cosa que quieran consultarnos.